yo creo que todos, ¿verdad? Necesitamos, digamos así, de vez en cuando como algo que nos empuje para hacer las cosas bien. Necesitamos alguien o algo que nos haga reflexionar. Y a veces son cosas pequeñísimas las que Dios utiliza para hacernos pensar. No necesitamos que nos sacude un terremoto y que nos bote la casa, ¿verdad que no? O que tengamos un accidente y que me quede sin brazo y sin habla y sin pies. Es feo llegar a ese punto, ¿no creen ustedes? A mí no me gustaría que el Señor me mande un recordatorio en esa magnitud, ¿verdad? O una enfermedad fulminante, o una enfermedad grave, ¿cómo se llama? Crónica. ¿A cuánto le costaría ese tipo de cosas? No es que a nadie. Yo creo que todos nosotros nos gustaría que nos recordaran las cosas al suavecito. Y qué bonito es cuando uno es susceptible a la palabra de Dios, es susceptible al Espíritu Santo, que apenas una cosita pequeña que uno haga es como un recordatorio de Dios en el corazón que le dice: haz esto, o te olvidaste de esto. Pero fíjese que para llegar a ese grado nosotros tenemos que tener un corazón abierto para Dios. Tenemos que tener una disposición a escuchar la voz de Dios. Si nosotros ponemos murallas, no vamos a escuchar nada, ¿verdad? Hay cosas que nosotros tenemos que dejar, que destruir, para que la voz de Dios esté recordándonos esas cosas que tenemos que hacer todos los días. Y es bonito. Y a veces esas pequeñeces que nosotros, que Dios utiliza, pueden variar hasta de una alabanza que uno escucha. Uno enciende el radio y de repente uno dijo: no quiero escuchar la Sonora Matancera hoy. El día de hoy voy a escuchar una alabanza al Señor. Y usted sintoniza la radio cristiana. Y de repente el Espíritu Santo le hace tin, tin al corazón. Y uno sabe que lo que está escuchando es la palabra de Dios. Es Dios con un recordatorio. O el día de hoy no voy a ver las noticias en la televisión. Tampoco estoy diciendo que se pongan a escuchar la Sonora Matancera, ¿verdad? Eso es nada más por si acaso, ¿verdad? Pero si usted decide el día de hoy no ver la televisión por algún programa, un deporte o lo que sea, y de repente usted pone y empieza con su remote control, y de repente usted le aparece un predicador ahí, y usted iba a ver el juego de fútbol, pero decidió escuchar eso momentáneamente, y de repente dijo algo el predicador, algo que le recordó algo. Y fíjense que Dios utiliza esas cosas pequeñitas para acordarnos de la vida. Y nosotros debemos de ser susceptibles a eso. Yo quiero hablar de la vida, un poquito de la vida de Ezequías. ¿Saben quién es Ezequías? Bueno, el rey Ezequías. Se me fue la voz, ¿qué pasó? El rey Ezequías. Todos nosotros sabemos quién es el rey Ezequías. Aquel rey que Dios le dijo: te va a morir, y él le pidió al Señor que le haga. De ese rey vamos a hablar un poquito.
¿verdad? Sí. Ezequías fue un hombre extraño, así lo veo yo. El papá era Acaz. Acaz era un hombre muy malo, ¿verdad? Y bueno, llega Ezequías al reino. Y las cosas que hizo Ezequías son tan grandes y prodigiosas, y una bendición tan grande tener a ese rey, que dice la Biblia que no hubo un rey mejor que él antes ni después. Aunque Joacim o Josaías, creo que el nieto o bisnieto de él, hizo cosas maravillosas, pero vamos, al caso de que la Biblia dice que antes de él y después no hubo otro rey en Judá. Pero el papá era un malandrín. Ahora llega él al reino, un hombre recto. Cuando él termina, toma el reinado Manasés, el más perverso de todos los reyes. Entonces Ezequías está entre el papa o el papá y el hijo. ¿De dónde sacó Ezequías ser bueno? Es algo inexplicable. No lo recibió del papá, obviamente. Y creo que tuvo suficiente ejemplo para darle a Manasés. ¿Y qué pasó con Manasés? Se torció. Oiga, y lo triste es que Manasés empezó a gobernar a los 12 años. Y digo yo, ¿qué pasó con ese hombre? Con ese niño, que desde que comenzó a reinar ya iba torcido. Y no era solo torcido, hizo lo peor de todo. Digamos que Saúl persiguió a David. Así es, ¿verdad? Hubieron otros reyes malos que... pero, a ver, no recuerdo, tal vez alguien me ayuda, ¿qué rey, tanto de los de Israel como los de Judá, habían matado profetas? Tal vez uno que otro. Pero Manasés se encargó de matar a Isaías. Y lo hizo de una manera horrorosa. Hasta el libro de Hebreos lo menciona. Cuando él dice, unos murieron aserrados. ¿Verdad que hemos hablado de eso? Unos murieron aserrados. Y ahí, según la tradición, se refiere al profeta Isaías, que en una de esas huidas se metió en el tronco de un árbol y lo encontró Manasés y lo aserró y lo partió por la mitad. Eso era Manasés. Pero no vamos a detenernos ahí. Vamos a hablar de Ezequías. ¿Qué hizo Ezequías? Bueno, en el capítulo 18 ustedes lo pueden ver, pero no les voy a decir dónde, porque no es ese el texto que yo voy a hablar. Es del capítulo 20, pero no le voy a decir de dónde está. A lo mejor está en Apocalipsis 20. Sí. Oiga bien, en el tercer año de Oseas, hijo de Elá, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz. Rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años. Oiga bien. Y reinó en Jerusalén 29 años. ¿Cuánto fue su totalidad antes de morir? ¿O cuando murió? 25 más 29, 40, 54. 25, 54. Bien joven murió el hombre. Y dice, hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Dice, quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera. ¿Se acuerdan ustedes los que estudiaron un poquito? ¿Se acuerdan de esa diosa? Acera, la diosa de la fertilidad, ¿verdad? Y esa diosa estaba ahí.
Y dice, e hizo los pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés. Hasta entonces, dice ahí, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel. ¿Se da cuenta cuántos centenares, yo creo que miles de años o 1000 años posiblemente, aproximadamente, esa serpiente estaba ahí y nadie objetaba nada? Ni siquiera David, ni siquiera Salomón. Todos los buenos reyes pasaron y ahí estaban quemando el incienso a esa serpiente hasta que llegó Ezequías y destruyó a esa serpiente. Y le faltó el respeto porque dice que la llamó esa cosa de bronce. Le faltó el respeto, ¿verdad? Porque toda gente le llevaba con honores a rendirle incienso y le rezaban el Padre. Bueno, no existía el Padre Nuestro, ¿verdad? Pero le hacían sus oraciones, se arrodillaban ante Él, etc. Le rendían tributo. Y cuando llega Ezequías le llama el pedazo de bronce. Y la hace pedazos. Y la agarró como enemigo. Miren lo que empezó a hacer Ezequías. Su papá no le había instruido para hacer cosas buenas. ¿De dónde, digo yo, saco para ser bueno? Es increíble eso. Y dice, y bueno, parémoslo ahí. Mire, ¿se acuerdan lo que le dije al inicio? Que Dios hace cositas pequeñas en nosotros para que nos acordemos de hacer lo correcto. Y qué bueno cuando Dios nos habla de una manera sutil, que nosotros no necesitamos, como les dije al inicio, un terremoto para hacernos pensar. No necesitamos una enfermedad para hacernos pensar. No necesitamos un choque en mi carro para hacernos pensar. Cositas pequeñas. A veces hasta, ¿por qué no decirlo? El piquete de un zancudo nos hace reflexionar. No sé si a ustedes les ha pasado, pero cosas pequeñas nos hacen reflexionar. Esta semana, y se los dije, es porque esta semana andaba trabajando y me puse mi audífono. Generalmente yo escucho una radio de mi país para escuchar las noticias, pero y escuchar otras cosas, ¿verdad? Pancho Madrigal, lo que sabe, me gusta, bueno, de todas maneras. Y entonces, pero ese día, decidí poner alabanza cristiana. Ya me aburrí de tantas noticias, dije yo, ya me aburrí de eso. Voy a poner alabanza. Y empecé a trabajar y empecé a escuchar alabanza. Hermano, me levantó el espíritu. Sentí algo especial de Dios. Y a veces y en ese momento dije yo, que a veces no necesitamos cosas grandes para que Dios nos haga reflexionar. Que Dios nos llame la atención, como que dice, te has olvidado de mí. Muchas novelas, muchas noticias, muchos programas. Y de mí, nada, muy poquito. Y mire que me sentí especial y dije, gracias Señor, porque siento algo especial el día de hoy. Y ese mismo día empecé a hacer unas cosas que no se las voy a decir a usted, ¿verdad? Como la que hizo Ezequías. Empecé a quebrar, ¿qué cosa? Ídolos y las estatuas de acera y la estatua de bronce que había hecho Moisés. También yo tenía una culebrita, porque era una culebrita, ¿verdad? Ahí de bronce, una lombricita. Y entonces, todas esas cosas, hermano, no es necesario tener un padre o una madre cristiano para que Dios nos llame la atención, para que Dios nos haga reflexionar. No necesitamos un gran profeta para que nos venga a hablar. Ahora vivimos en una era donde el Espíritu Santo nos habla al corazón. Ya no necesitamos el profeta Isaías que nos venga a decir,
Ya nosotros tenemos que tener nuestra mente, nuestro corazón abierto todos los días para escuchar la voz de Dios, que nos habla con un silbidito apacible, suavecito, ¿verdad? Sin esperar terremotos, sin esperar accidentes o enfermedades o tragedias. Si nosotros somos susceptibles a la palabra y a la voz de Dios, nos vamos a librar de muchas tragedias. De muchas tragedias. Ahora, saltando al capítulo 20, segunda de Reyes, capítulo 20. Ahora sí se lo dije, ¿verdad? Y tenía pensado no decirles nada, pero... ya lo tenía. No hay, entonces, como la próxima vez no le puedo decir ni el capítulo. En el capítulo 20 dice: en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, se iba a morir, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, a quien mató su hijo después, y le dijo: Jehová dice así, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo: te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Mire qué bonito. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: vuelve y dile a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David tu padre: yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová, y añadiré a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de la mano del rey de Asiria. Y ampararé esta ciudad por amor, oiga qué bonito aquí, por amor a quién, a mí mismo, y también por amor a mi siervo David, a David. Ahí detengamos. Y después él pidió una señal a Dios y le dijo: ¿qué señal tendré que seré sano? Y fue una gran señal, pero enorme, ¿verdad? Entonces, vamos por parte. Vamos por parte. ¿Cuántos años tenía, creen ustedes, Ezequías cuando le llegó la noticia de la muerte? Si tenía 25 años, aquí en matemáticas, si tenía 25 años y reinó por 29 años, entonces ¿cuánto le dije? Eran 54. Pero 15 años antes de su muerte, Dios le da la noticia que iba a morir, y vivió 15 años hasta la edad de 54. ¿Cuántos años tenía cuando le llegó la noticia de la muerte? 54 menos 15, porque ¿verdad? Vivió, ¿cuánto es 54 menos 15? 39. ¿Ah? 39. 39. ¿Qué le parece a usted que le den una mala noticia a los 39 años de edad? Es triste, ¿no? Porque no está completo en su vida, es decir, está lleno de vida. Está lleno de vida. Por algo él pidió una extensión. Y no fue mucho tiempo, porque a la edad de 54 años está la gente entera. Imagínense, yo tengo 58, ya voy para... En 2 años ya soy sesentón. No se asuste, hermana, yo tengo 58. A usted le miré que hizo los grandes ofertas. Oiga, y este hombre a la edad de 39 años le dictamina, y nada más que Dios, y le dice: te vas a morir, arregla tu casa. Claro, él dobló su
su rostro contra la pared y empezó a orar. Y después de orar, lloró. Pero antes de eso, algo sucedió. O quiero hablar acerca de esto. Primero, antes de nada, este hombre a esa edad ya había hecho algo especial para Dios. Años atrás, él había quebrado las imágenes de acera. Ya había roto muchas cosas que eran desagradables ante Dios. En otras palabras, yo creo que pues, si hablamos de cuenta bancaria, él iba agregando en la cuenta del cielo cositas, ¿verdad? Cositas para cuando llegaran los días malos. Y es bueno, hermano, ir atesorando, escuchar. Cuando usted escuche la voz de Dios que le reprenda, no lo deje para mañana, hágalo inmediatamente. Doble su rodilla ahí. Si siente la presencia de Dios en su trabajo, ahí donde está haciendo que Dios le está recordando algo especial, ahí mismo dele gracias al Señor, o arrepiéntase, o dígale algo, o se compromete con algo, tiene que hacer. No deje pasar. Y es bueno que en nuestra vida todos los días empecemos y continuemos quebrando todas esas cosas que nos impiden acercarnos a Dios. Romper, como decía en el libro de Hebreos, ¿verdad? Que dice echando... ahorita lo tenía en la mente, se da cuenta, ya estoy llegando a los 68 o a los 58, ¿verdad? Pero todo lo que nosotros nos estorbe, dice todo echando todo peso del pecado, capítulo 12 creo que es, ¿verdad? Tirando todo el peso del pecado de nuestra vida, ¿verdad? Eso es lo que el Señor, es que nos deshagamos, deshacernos de todo peso y el pecado que nos agobia. Creo que capítulo 12 o capítulo 11 de Hebreos, pero tenemos ese porque eso no lo teníamos ahí en mente. Lo que quiero decirles con esto es simple. Ezequías se vuelve a la pared. Y quiero decirle antes esto, Ezequías no tenía familia. A ese momento no tenía ni un solo hijo. ¿Se está poniendo atención? El mensaje que le da Dios a Ezequías, él le dice, arregla tu casa porque vas a morir. Él no tenía casa que arreglar, porque nosotros podríamos decir, seguro que el Señor le dijo eso porque sus hijos eran vagos, porque su mujer aquí, no, él no tenía hijo en ese momento. Su primer hijo fue Manasés, que él reinó, tenía 12 años cuando murió Ezequías. Entonces quiere decir que cuando esta profecía todavía no había nacido Manasés. ¿Por qué Dios le dice, arregla tu casa? ¿De qué casa Dios le está hablando? ¿Alguna vez usted se ha puesto a pensar eso? Si no tenía hijos. Tenía esposa, pero las esposas no tenían nada que arreglarlas, él las mantenía a raya. Digo yo, ¿verdad? No hay ninguna recolección en la Biblia que cómo mantenía a sus esposas. Me hago la idea de que como era el rey, las mantenía, como decimos nosotros, a raya, ¿verdad? Supongamos que sea él. A quien tenía él que arreglarle su vida eran a sus hijos, pero no tenía ninguno. ¿Qué es lo que Dios le está pidiendo que haga? Arregla tu casa, porque te vas a morir. Es algo que nosotros vamos a pensar todos los días que vivamos. ¿Sabe por qué? Los comentaristas dicen que el que se está refiriendo, su casa es a su reino, a su reinado. Que él haga lo correcto con su rey, que prepare todas las cosas, que ponga todas las cosas en orden. ¿Qué era lo que tenía que ordenar más?
Si él había quebrado, él había quebrado todas las imágenes, no especifica qué cosas eran. Bueno, solo cosas pequeñas, o sea, es decir, solo en el capítulo 18 solo se habla de cosas que él hizo. No mencionó los lugares altos, no mencionó los cultos a Baal, no mencionó otras cosas, ¿verdad? Pero me supongo que poco a poco él tenía que hacer más cosas, por favor. Él le dijo, tiene que hacer más, hijo. Antes de morir, si usted lee el capítulo 18, usted ve solo cosas específicas. La imagen de acera. No habla de los lugares altos, o sí. No habla de los lugares altos porque ahí se quemaban incienso para otros dioses. Fueron cosas específicas. Pero había mucho más que hacer. A veces nosotros venimos a Cristo, nos arrepentimos de nuestro pecado y Dios dice, tira todo al fondo de del mar, todo nuestro pecado, y nunca más se acuerda de nuestros pecados. ¿No dice eso la palabra? Pero hay cositas que nosotros no las dejamos de practicar y usted las conoce. Hay cositas que están escondiditas y sabe cuáles son. Todos nosotros tenemos esas cositas que nos molestan, que es como dice el apóstol Pablo, un aguijón que nos está lastimando. La Biblia dice que no hubo otro rey como Ezequías, ni antes ni después de él. Pero cuando llega al momento de la muerte, Dios le dice, prepara tu casa. En otra palabra, hay cosas que tienes que arreglar antes de la muerte. Todavía te falta. Gracias por la acera, la acera, ¿verdad? Gracias por la serpiente. Gracias por todo eso que has quebrado. Sin tener la educación de tu padre, sin tener ningún ejemplo de tu padre, has sido sensible a mi voz. Todos nosotros tenemos esa parte bonita de escuchar la voz de Dios, pero hay muchas otras cosas que poner en orden en nuestra vida. Nosotros las sabemos. Y es bueno irlas descartando, hacer una lista y hacer así un checkmark. Hoy, el día de hoy, me tiré una. Y el día de mañana, otra. Para que no nos duela, ¿verdad? Yo no sé de dónde saco esto, pero... Y después el miércoles otra. Y así, encaminarnos a buscar de Dios y quebrar de nuestra vida las cosas que no le sirven a Dios. Ni me sirven a mí. Solo me atrasan en el camino. Solo me estorban en el caminar de la vida, en el caminar de mi vida cristiana. Cuando llega el anuncio de su muerte, él tiene algo en su vida y le dice a Dios, Dios, solo acuérdate, haz memoria. No necesita decirle eso, ¿no cree usted? Dios sabe lo que él ha hecho, las cosas buenas, pero a veces nosotros, Dios quiere que pidamos, ¿verdad? Que veamos cómo respondemos a lo que Dios nos está hablando el día de hoy. Y él le dijo, Señor, tú sabes que yo he vivido en verdad. Y tú sabes que he vivido con íntegro corazón. Y dice, y que he hecho las cosas que te agradan. Qué bueno que Dios no le dijo, no, te equivocaste, Ezequías. No es cierto, aquí tengo una gran lista. Dios no le reprochó lo que él habló de sí mismo.
Porque Dios sabía que aún con sus defectos y con los defectos que usted tiene, Dios es bueno con nosotros. No se va a poner a discutir con nosotros. Dios le dice, repara las cosas de tu vida, de tu pueblo, las cosas que necesitas reparar todavía. Porque hay cosas que todavía te faltan que hacer. Y él empezó a decir, sí, pero yo he hecho esto y lo otro. Y Dios no se lo reprochó. Dios le hubiera dicho, ajá, ¿y lo que tienes que hacer más? Oh, qué tan bueno que eres. Delante de mi presencia nadie se puede justificar. Dios le hubiera dicho a Ezequías cualquier cosa. Sin embargo, mantuvo Dios calladito. ¿Será que Ezequías era súper bueno, tan bueno que ya solo le faltaban alas para volar? Yo digo que no. Pero Dios no le cuestionó eso. Dios respetó todo lo que había hecho, todo lo bueno. Y Dios quiere que nosotros hagamos cosas. Y eso es lo que Dios cuenta. Dios cuenta lo que vamos haciendo con un esfuerzo, con nuestra vida, con un esfuerzo, escuchando su voz. Día tras día vamos mejorando nuestra relación con Dios. Dios eso es lo que cuenta. Y a veces nosotros es triste, ¿no? Que en vez de recibir bendición de los hermanos, recibimos más bien reproche. Pero Dios no hace eso. Y Ezequías le dice, mire, yo he andado recto, yo soy de buena gente. Y Dios dice, está bien, yo he hecho eso, muy bien. Y Dios, me supongo que iba agarrando un papelito y 80%, así, y hice tal otro, 90%. Y dice tal cosa, 91%, ya fue bajando, ¿verdad? Y hice el otro, 91.5%, no te voy a dar mucho el día de hoy. Y así, pero le faltó algo en su vida que tenía que mejorar. Y por eso Dios le dijo, te voy a dar 15 años. ¿Qué te parece? Te voy a dar 15 años. Ahora tenía que hacer, yo no sé qué hizo. Bueno, la Biblia dice en Isaías, porque hay otros textos que hablan acerca de eso. En Isaías, no en este texto, Isaías 39, dice que él hizo acueductos, hizo muchas mejoras para la ciudad. Yo no sé si a eso Dios lo mandó a hacer, ¿verdad? Porque a veces escuchamos la voz de Dios y nosotros creemos que lo que estamos haciendo es lo correcto. Yo no sé si Dios lo mandó a hacer acueductos o a hacer otras cosas, porque eso, digo, metió el agua, dice, el agua potable, la metió a la ciudad y hizo mejoras para la ciudad y todo eso. ¿Será que Dios lo mandó a construir eso también? A lo mejor puede ser. Es posible, porque Dios quería también bendecir a su ciudad. Pero esa ciudad iba a ser destruida en unos cuantos años. Solo me pongo a pensar, a imaginar, ¿será que Dios los mandó a hacer eso? A lo mejor sí. O a lo mejor hizo eso, además de otras cosas que no están escritas en la palabra de Dios. Porque si Dios le regala 15 años, es porque Dios sabe que va a cumplir con mejorar su casa. Mejorar la casa de lo que le está pidiendo Dios. Arregla y ordena tu casa porque vas a morir. Hay cosas que no has hecho en tu casa. Algunos de ustedes dijeron que eso se refiere a la casa de su propia vida. Puede ser. Yo creo que sí. Pero también es en cuanto al reinado de Israel, de Judá. Me pongo a pensar, ¿hasta dónde Dios nos deja que arreglemos las cosas por nuestra propia cuenta? Como dije al inicio, al suavecito. Sin terremotos,
ni accidentes, ni enfermedades, ni desgracias. Que nosotros voluntariamente seamos como Ezequías y que empecemos a quebrar todas esas cosas, todos esos ídolos. Y me pongo a pensar en esto. ¿Qué clase de ídolos nos está hablando Ezequías que él destruyó? Acera. ¿Qué es Acera? Diosa de fertilidad, corrupción, la diosa de todos los pueblos alrededor, la diosa del amor sexual, todo lo que es de inmoralidad. Y la serpiente que hizo Moisés, para mí refleja algo importante. Refleja esas cosas que se aprenden de otras personas. De esas cosas que otros idolatran, que otros hicieron y que ahora las estoy siguiendo yo también. Cosas que aparentan ser buenas, pero que son malas. Porque ¿quién hizo la serpiente de bronce? Moisés. Hay cosas que aparentan ser buenas en nuestra vida y que creemos que son buenas y que más bien lo que Dios quiere es que nosotros las destruyamos porque hemos llegado a tal punto de idolatrar esas cosas buenas. O esas cosas buenas se han convertido en ídolos. Las bendiciones pueden ser esas. Las bendiciones que Dios nos da todos los días se pueden haber convertido en un ídolo y me hacen sentir superior a todos los demás. ¿Está poniendo atención? Nos hacen sentir superior a los demás. ¿Por qué? Porque Dios me bendijo con esto. Me bendijo con un don. Esos podrían ser las serpientes de bronce que tenemos que, tanto cosas espirituales como cosas personales. Tanto idolatrías externas como idolatrías internas. Me pongo a pensar todo eso. Esto que yo estuve pensando, ¿verdad? No es fácil. No es fácil que Dios le diga a uno vas a morir. Y a veces uno no puede ni siquiera levantar una oración y decirle, Señor, yo he hecho esto y esto y esto. No tiene ningún ahorro en el banco. No tenemos nada con que decirle, Señor, acuérdese. Me voy a acordar de que exactamente. Parece un poco grosero eso, ¿verdad? Pero yo creo que todos los que estamos aquí ya hemos hecho muchas cosas. Ya hemos quebrado algunos ídolos. Pero no se duerma en sus laureles, decimos nosotros en la expresión. No se duerma en sus laureles. Siga quebrando. Porque Ezequías había quebrado mucho, ¿verdad que sí? Antes de la sentencia. Y después de la sentencia Dios le dijo, sigue quebrando. Hay muchas cosas que todavía tienes que quebrar en tu vida. Y por esas cosas, prepárate porque vas a morir. Yo no sé qué tanto tenía que quebrar más Ezequías, que le pidió 15 años más. Digo yo, ¿por qué le pidió? Bueno, él no pidió 15 años, ¿verdad? Dios le dio 15 años más. Y todas esas cosas, hermano, para mí son muy significativas. ¿Por qué Dios le dio 15 años? ¿Será que le quiso regalar un poquito más de tiempo para que disfrutara? Pero al mismo tiempo para reparar esas cosas que todavía quedaban pendientes en nuestra vida. Usted sabe cuáles son, todos nosotros.
tenemos cosas que ir quebrando en nuestra vida. Y no es que porque un día acepté a Cristo, ya Dios me perdonó. Tenemos que continuar quebrando cosas. ¿Sabe por qué? Porque en la vida cristiana venimos, tal vez no venimos arrastrando cosas del pasado, no. Tal vez ya venimos montando cosas nuevas en nuestra vida. El pasado a lo mejor quedó allá. Ya usted ya no es borracho. Ya usted no fuma, qué bueno. Pero después de tanto tiempo de ser cristiano, a lo mejor ha adquirido algunas cosas que no tenía cuando era cristiano. Cuando no era cristiano. Déjeme decirle que es cierto. Es cierto eso. Especialmente las personas que han nacido en el Evangelio. Tengamos más cuidado todavía. Porque cuando nacimos en el Evangelio, somos santos ya, ¿verdad? Ya salimos santos nosotros de la iglesia. Nos bautizamos a los 12 años. ¿Cuántos me bautizaron a los 12 años? No, yo no nací en el Evangelio, pero me bauticé de 15 años. ¿Me entiendes? Y era casi santo. Pero ¿sabe? ¿Y por qué le digo? Porque uno no ha probado el mundo. Por eso uno le digo al creyente que nació el Evangelio, tenga más cuidado también. Porque como uno no ha probado el mundo, ¿cómo se sentirá hacer esto, hacer lo otro? Usted cuando se arrepintió, a lo mejor ya tenía sus cosas en su vida, sus ídolos en su vida, ya tenía mañas que aprendió de sus amigos, de los vecinos y todo eso, y tenía que, sí, a lo mejor vino ya era borracho, ya tenía otra cosa, está bueno, se arrepintió, qué lindo el Señor, usted es nueva criatura, gloria al Señor, y Dios tira todo eso al fondo. Pero en el trayecto uno recoge cosas nuevas, especialmente cuando viene a la iglesia, ya es otro mundo diferente. Ya no toma, ya no bebe, ya no dice maldiciones, ya no esto, lo otro, y un montón de cosas. Ya no, como que la vida cristiana va a ser de no hacer y no hacer. No, eso no. La vida cristiana no es de dejar de hacer. La vida cristiana es entregar todo a Cristo, toda nuestra vida, y rendirla a Él. Pero después de ese periodo de tiempo, como le digo, empezamos a recoger cosas en la iglesia, fuera de la iglesia, aprendemos nuevas mañas y nunca dejamos nosotros de seguir quebrando nuestros propios ídolos. Es como en el caminar de la vida física. Usted avanza, cuando está jovencito no tiene callos. Los niños no tienen callos, ¿verdad? Pero a medida que progresa el tiempo, ¿saben lo que es callo? Empieza a salirle callos en el pie, en el talón, en las manos, los juanetes tan feos. ¿Me entiende? Todos esos defectos. Es el transcurso de la vida. En el transcurso de la vida cristiana, si usted se descuida, hermano, usted va recogiendo cositas. Yo le puedo decir, en las relaciones humanas hay tensiones. En las relaciones humanas, usted viene a la iglesia, aquí somos poquitos, mire, casi no peleamos todos, pero hermano, de repente peleamos todos aquí. ¿Me entiende? Entonces, empezamos a crear resentimiento en las relaciones humanas, en las relaciones con los hermanos, en las fricciones que estamos en desacuerdo, quién va a hacer el pollo. ¿Quién va a traer la comida? ¿Quién va a traer el pan? Y que el hermano que tenía el café no vino. Y empiezan las cosas. Esas cosas tan pequeñas crean fricciones, crean amarguras. Y por eso le digo, sin equivocación, lugar a equivocación, que en el camino cristiano usted puede. Si usted se descuida, usted puede empezar a recoger resentimientos, amarguras, tensiones, malos gustos y ¿por qué no?
Si hace 20 años usted no era una hermana pleitista, ahora se está poniendo más pleitista y más que ahora está avanzando, su edad se pone más. Pero antes no era así. Es que al transcurrir la vida, usted empieza a recoger cosas que usted no hacía antes. Por eso Ezequías se le dijo: Señor, gracias por la cera que quebró y por la serpiente de bronce, pero tiene que seguir quebrando más. Y le voy a dar 15 años para que siga quebrando. O sea, todos los días usted, desde el día de hoy, recuerde dar un martillo siempre en su cartera y andar quebrando todos esos ídolos que le pueden salir de vez en cuando. Y no espere que el Señor le diga: fulano es tal, por no decir un nombre, ¿verdad? Porque no vaya a ser. Prepárate y arregla tu casa porque te vas a morir. No esperemos esas grandes cosas. No esperemos, vuelvo a repetir, esos terremotos, esas enfermedades. No esperemos esas tragedias para escuchar la voz de Dios. Amén.